Señor, tú eres nuestro sostén, tú eres la roca de nuestra salvación, tú eres nuestro refugio, tú eres, Señor, lo único que da garantía y fortaleza a nuestras vidas. Padre, te rogamos ahora que nosotros podamos ser instruidos por tu palabra. Habla a tu pueblo, Señor. Usa este instrumento deficiente para que tú hables a tu pueblo. Tú puedes hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar este sermón con la mejor ilustración que podría comenzar, y es con un breve resumen del progreso del peregrino de Juan Bunyan. Ahora, cuando vayamos a nuestro texto, se darán cuenta que esta quizás es la mejor ilustración que yo pude haber puesto en este sermón. El progreso del peregrino es un libro que debería estar en la casa de toda familia cristiana. Esta alegoría de la vida del cristiano en este mundo está cargada de la realidad que vivimos todos los días como peregrinos en este mundo. La narración cuenta la historia de Cristiano, una representación de todos los cristianos. Él es un padre de familia desesperado por no poder encontrar respuesta y solución a la tormenta declaración que hace su libro, la Biblia, sobre el juicio de los habitantes de la ciudad donde él vive, que Juan Bunyan le pone la ciudad de destrucción. La vida de Cristiano toma un rumbo definitivo cuando tiene una conversación con un hombre llamado Evangelista, quien le declara el camino más seguro a la ciudad celestial y le entrega un rollo que le advierte sobre cómo huir de una inminente ira venidera. Evangelista muestra a Cristiano el camino, y al igual que toda persona que ha sido impactada por el Evangelio, que ha sido impactada por la lectura de la Biblia, Cristiano se convierte en un asiduo lector de su libro, al punto que su familia y principalmente su esposa piensan que se está volviendo loco. Pero él quiere librarse de una carga terrible que lo asedia, el peso de sus pecados. Evangelista lo guía hacia una puerta de entrada que simboliza el camino a la salvación, y él se marcha dejando atrás a su familia, cae en el pozo de la desesperación, arrastrado por su carga, pero es salvado por un hombre llamado Auxilio. Luego se encuentra con un hombre llamado Señor, sabio mundano o sabio según el mundo, que le advierte que no tome en cuenta los consejos de Evangelista y en cambio vaya a una aldea que se llama Moralidad y que busque al Señor legalidad y a su hijo civilidad. Sin embargo, la carga de Cristiano se vuelve más pesada, la que le obliga a detenerse. Pero Evangelista reaparece en la vida de Cristiano y le pone de nuevo en el camino. El portero de ese camino llamado Buena Voluntad lo deja pasar y lo dirige a la casa del intérprete, donde recibe instrucciones sobre la gracia cristiana. Mientras Cristiano continúa su viaje, se encuentra, y ahí viene el punto de inflexión del libro, con una cruz y un sepulcro. Una cruz y un sepulcro. Y en ese momento, delante de la cruz, delante de aquel que estaba colgado en la cruz, sangrando, se cae la carga de sus pecados en aquel sepulcro. 3 seres resplandecientes aparecen y le dan un rollo sellado que debe presentar cuando llegue a la puerta de la ciudad celestial. Cristiano continúa su camino y cuando llega a la dificultad de la colina, elige el camino recto y estrecho, pero a medio camino se queda dormido en un refugio, dejando que el rollo se caiga de sus manos. Cuando se despierta, se dirige a la cima de la colina, donde se da cuenta de que debe regresar al refugio y encontrar el pergamino que se le había caído de las manos.
Más tarde llega a un palacio llamado Hermoso, donde se encuentra con doncellas, unas doncellas que se llaman discreción, prudencia, piedad y caridad. Le dan una armadura cristiana y él se entera de que un antiguo vecino de él, que se llama Fiel, estaba viajando también por el mismo camino. Cristiano luego atraviesa el Valle de la Humillación, donde lucha con un monstruo llamado Apolión, y seguidamente pasa por el aterrador Valle de la Sombra de Muerte. Pero poco después logra alcanzar a Fiel, que iba un poquito más adelante, y los dos ingresan a una ciudad que se llama Ciudad de la Vanidad, sede de la antigua Feria de la Vanidad, que está diseñada para atrapar a los peregrinos en ruta a la ciudad celestial. Su ropa extraña y la falta de interés en la mercancía de la feria causan gran conmoción. Los dos peregrinos se veían como pez fuera del agua. Procesado ante un juez que había en aquella ciudad que se llamaba Odio a lo Bueno, Fiel es condenado a muerte y ejecutado, así que Fiel llega primero a la ciudad celestial. Y Cristiano dice: ¡wow! Fiel, ¿por qué te me adelantaste? Yo quería ir primero. Cristiano es devuelto a la cárcel, pero finalmente escapa. Cristiano deja la puerta, la ciudad de la vanidad, acompañado de otro amigo que se había encontrado en el camino llamado Esperanza, que fue inspirado por la muerte de Fiel. La muerte de Fiel hace que Esperanza se convierta y venga al camino. Cristiano y Esperanza cruzan la llanura del Alivio y resisten la tentación de la mina de plata. Más tarde el camino se vuelve más difícil y los dos viajeros toman una ruta más fácil a través del sendero de la pradera. Sin embargo, cuando se pierden y quedan atrapados en una tormenta, Cristiano se da cuenta de que se ha extraviado tratando de dar marcha atrás. Tropiezan en los terrenos del castillo de la duda, donde son atrapados, encarcelados y golpeados por el gigante desesperación. Pero Cristiano, cuando está en el castillo del gigante desesperación, recuerda que tiene una llave llamada promesa, que él y Esperanza usan para abrir las llaves de aquel castillo llamado desesperación. Abren las puertas y logran escapar y llegan a las montañas de Delicias, justo a las afueras de la ciudad, donde se encuentran con un grupo de pastores de ovejas que le muestran el destino de aquellos que se desviaron en el camino del pasado hacia la ciudad celestial. Aquellos pastores les recuerdan a Cristiano y Esperanza. Los pastores son símbolo de todos los pastores fieles del Evangelio. Les recuerdan a Cristiano y Esperanza aquellos que habían pasado por aquel sendero anterior. Sin embargo, Cristiano y Esperanza cometen el error de seguir a un personaje llamado Adulación y deben ser rescatados. Y antes de que puedan ingresar a la ciudad celestial, ya al final del libro, deben cruzar un río como una prueba de fe. Y luego, después de presentar sus pergaminos, Cristiano y Esperanza son admitidos a la ciudad celestial. ¿Vieron el resumen que les hice del libro? Me lo tuve que leer nuevamente. Aquí les he hecho un imperfecto resumen del libro de Juan Bunyan, El progreso del peregrino. Y como se han dado cuenta, este es un libro que ilustra por medio de alegorías lo que es la vida del cristiano en el mundo. Y lo más interesante del libro es que Juan Bunyan deja claro que después del encuentro de Cristiano con la cruz, todo no es rectico para el cielo. A veces está en el camino, otras veces se sale de él, unas veces entra al castillo de la duda y otro a la montaña de Delicias. El camino del cristiano no es un camino recto y una curva ascendente, eso es lo que quisiéramos todos. Juan Bunyan deja claro que el camino del cristiano es más bien un camino lleno de curvas. El título de nuestro sermón se llama La vida del peregrino. La vida del peregrino. Y les invito a que busquen Primera de Pedro capítulo 2 versículos 11 al 12 y se darán cuenta que el apóstol Pedro sirvió de inspiración a Juan Bunyan.
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. No se preocupe si no cogió toda la idea. Este texto lo leeremos más o menos 50 veces. Juan Bunyan en su libro, a través de una historia completamente alegórica, nos va dando cómo es la vida del peregrino, cómo es la mente, cuáles son los planes y cuál es el destino del cristiano en este mundo. Y si hay algo que describe de manera magistral cómo es la vida de un cristiano en el mundo, es este término con el que Pedro describe a los creyentes como extranjeros y peregrinos. Vamos a dar un stop, hermano, porque la niña vomitó acá. No te preocupes, hermana, esas son cosas que pasan. Si quieres puedes llevarla para allá atrás, tú sabes, no hay ningún problema. Yane, cárgala, porque ella caminar no... Eso pasa en todos los programas en vivo. Les repito, Juan Bunyan en su libro, a través de una historia completamente alegórica, nos va dando cómo es la vida, cómo es la mente, cuáles son los planes y cuál es el destino del cristiano en el mundo. Y si hay algo que describe de manera magistral cómo es la vida de un cristiano en el mundo, es este término, hermanos. Yo quiero que tú te recuerdes de esto. Es este término con el que Pedro describe a los cristianos. No hay mejor término que este. Es el término extranjeros y peregrinos. En primer lugar, este sermón veremos tres cosas sencillas. En primer lugar, veremos cuál es la mente del peregrino. ¿Cuál es la mente del peregrino? Mira, mi hermano, yo no voy a decir que levanten las manos porque aquí en esta iglesia no se hace eso. Pero si tú te consideras a ti mismo cristiano, todos los que están en este lugar que se consideren a sí mismo cristianos, quiero que ahora en este momento quiten el término y pongan peregrino. Si tú eres cristiano, eres peregrino. Si tú eres cristiano, no puedes ser otra cosa que peregrino. Si no eres peregrino, no eres cristiano. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Esa es la mente que Pedro quiere traernos en este texto. El primer calificativo que Pedro da a los creyentes es el término extranjeros. Y este término y el término peregrino son casi lo mismo. Pedro lo que está haciendo es redundar la misma idea para reafirmarla. Un extranjero es alguien que no tiene los privilegios de un ciudadano. Es el estado legal de un forastero. O sea, alguien que vive en una tierra que no es la de él. Y tú dices, pero yo soy ciudadano americano. ¿Eres cristiano? Es la pregunta. ¿Eres cristiano y ciudadano americano? Entonces eres extranjero y peregrino. Olvídate ya de la banderita. El peregrino es alguien que está de paso. Es alguien que vive de paso. Es alguien que está de tránsito en una tierra determinada, pero que no es su tierra. El peregrino es alguien que el país por donde pasa no es su lugar. Para la hermana que preguntó, ¿qué es un peregrino? La tierra que pisan tus pies no es tu patria. Si eres un peregrino. Simplemente tienes la condición de transeúnte.
Y esa es la mente de Bunyan en el progreso del peregrino. El cristiano es alguien que pasa, que está de paso, que está caminando hacia su tierra. El lugar en el que vives ahora, si eres peregrino, es solo una residencia temporal. Jesús mismo le dijo a los cristianos en Juan 17, ustedes no son del mundo. Por tanto, esta figura de extranjeros y peregrinos nos habla de cuál es la verdadera patria del cristiano. El creyente es alguien cuya patria se encuentra en el cielo. Y es interesante cómo Pedro usa la situación por la que estaban pasando los cristianos de su carta. Acuérdense que esta carta fue escrita para los cristianos que estaban en la dispersión. Vayan al verso 1 si quieren recordarlo del capítulo 1. 1:1. A los que estaban en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Asia, Capadocia, o sea, personas que vivían fuera de su tierra. Y Pedro trae esa realidad a la vida personal de cada creyente y le dice a cada creyente, todos somos peregrinos. Esta tierra es la morada, es el destino, es el final de los que no son de Cristo. Esta no es de nosotros. Pedro usa esta situación para ilustrarles cómo debería ser la vida del creyente en la tierra. ¿Cómo debe vivir un creyente en la tierra? La respuesta podrían decirle en coro, como un peregrino. ¿Cómo debo vivir yo en Hialeah, en Coral Gable, en Coral Spring, en Homestead? Como un peregrino. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, dice el autor a los Hebreos. De modo que los cristianos tienen su mente, sus afectos, sus planes puestos en cosas trascendentes, o sea, en el cielo, no en la transitoriedad de la vida. La ciudadanía de los cristianos está en el cielo. Y esa es la mente con la que los peregrinos viven en esta vida. En el tiempo en el que Pedro escribió esta carta, ser ciudadano del Imperio Romano era una gran ventaja. Los hombres se sentían orgullosos de ser ciudadanos romanos. Uno ve en el libro de los Hechos esos contactos del apóstol Pablo y uno se da cuenta que ser ciudadano romano era una garantía. Era una garantía, era un salvoconducto. Sin embargo, Pedro nos dice que esa ciudadanía es una basura, que la verdadera ciudadanía es la del cristiano en el cielo. El nombre de cada cristiano está escrito en el libro de la vida, como dice el libro de Apocalipsis, o sea, en la mente de Dios. Es más, los cristianos positivamente ya estamos en el cielo. Dice Efesios capítulo 2 versículo 6 que nosotros estamos ya en los lugares celestiales sentados. Hermanos, Pedro nos recuerda en este texto que los cristianos no somos miembros de la sociedad del mundo. Pedro escribió, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y es esa realidad, la realidad de que si tú eres un verdadero peregrino, y si tú eres un verdadero cristiano, tú estás de peregrinaje aquí, de paso, esa realidad debe marcar tu mentalidad. Así que el peregrino es alguien que tiene una mente de peregrino. ¿Cuál es la mente de peregrino? ¿Cuál es la mente del peregrino? Hermano, tú anotara estas cosas. ¿Cuál es la mente de un peregrino? En primer lugar, un peregrino es alguien que tiene puesta la mente en el cielo. Un peregrino es alguien que tiene puesta la mente en el cielo. Así que el peregrino es alguien cuyos pensamientos están dominados por la realidad de su destino eterno.
Un peregrino, se lo repito, es alguien cuyos pensamientos de todos los días, el pan, la leche en Publix, volver y virar, está dominado por la realidad de su destino eterno. Ahora les voy a contar cómo se compra leche en Publix dominado con tu destino eterno. El peregrino tiene la mente, tiene sus afectos centrados en su destino eterno. El ejemplo de Abraham es muy significativo. Les pido que vayamos a Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10, donde el autor a los Hebreos nos habla de esa lista de hombres de Dios que vivieron siendo peregrinos. Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miren, yo le voy a traducir esto al lenguaje contemporáneo, porque puede parecer que, bueno, ese es Abraham, que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Eso es para Abraham. No, hermanos. Un hombre y una mujer que tienen su mente puesta en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, es aquel que descubre la palabra o viene alguien y le muestra en la palabra y obedece. Sin importar más allá, más nada. Es alguien cuyo, cuando viene tu pastor o cuando viene tu hermano o cuando viene tu amigo cristiano y te da un buen consejo y te dice, hermano, yo creo que tú no puedes seguir en ese trabajo, que ese trabajo está haciéndole daño a tu alma. Dice, ¿dónde tengo que firmar que me voy hoy? Porque tiene su mente puesta en Dios, en el fundamento, en la ciudad eterna, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y yo lo puse aquí para decirlo. A mí me conmovió mucho cuando el pastor Joel tomó la decisión de venir para acá. Y nos reunimos con él varias veces, porque esto no fue una cosa a lo loco. Mucho tiempo. Y muchos veíamos eso como una locura financiera. Y dijimos, ¿cómo vas a dejar tu casa con un patio enorme en Naples si la vas a cambiar por Homestead? ¿Cómo vas a dejar tus comodidades? Y él siempre respondía, mi hermano, yo vivo para el reino de Dios. Esos son solo paradas del viaje. Paradas del viaje. Y le decíamos, hermano, pero busca algo más espacioso. No, no, con que yo tenga donde poner mis libros, a poner a mi esposa, y está bien. Porque yo no tengo una ciudad permanente aquí. Está bueno ya de pensar que este mundo es todo lo que tenemos. Y de vivir con esos planes. Si eres inconverso, está bien, eso te sale natural. Pero si tú eres un peregrino, eso no debe ser tu punto de partida. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolos y saludándolos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. Ellos, aquellos héroes de la fe del pasado, nunca vieron la promesa, pero ellos confiaron en el Dios de la promesa. Y por eso se comportaron como extranjeros y peregrinos. Y dijeron, Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Amados hermanos, nosotros estamos llamados a desarrollar esa mentalidad mientras vivamos en este peregrinaje. Algunas preguntas que podemos hacernos para examinar nuestras mentes, para ver en qué punto estamos situados. Eso se llama autoexamen. Cada sermón debe producir un autoexamen en tu vida. Si no, es un sermón más. ¿Qué lugar ocupa el reino de Dios en tu vida? Haz un stop.
Haz un stop. No sigas viviendo un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, para sacar dinero del banco, comprar esto, vuelve a acumularlo. Haz un stop y dile, ¿qué lugar ocupa el reino de Dios en mi vida? ¿Cuándo vas a tomar una decisión para ese reino? Cuando tú vas a tomar una decisión que tiene mucha importancia o peso para tu alma, Cristo y su reino es lo que te mueve a hacerlo. ¿Qué te causa más tristeza? ¿Perder el trabajo o deshonrar a Cristo? De verdad, sinceramente, pregúntatelo en la casa. ¿Cuánto tiempo del día está tu mente meditando en Cristo y su palabra? ¿Cuánto tiempo del día tú estás pensando en eso? ¿O eso simplemente tú lo desconectas los lunes y empieza de nuevo el domingo que viene? Un peregrino es alguien que tiene una mente de peregrino. Por lo tanto, toma decisiones basadas en esa mente. Un peregrino es alguien que sabe que vive para la ciudad celestial, no para esta. Por lo tanto, cuando se muda de una ciudad para otra, su primera preocupación, number one, ¿dónde está una iglesia donde me pueda congregar, una iglesia bíblica, donde yo pueda desarrollar mi alma y la de mi familia? Number two, ¿es esa ciudad una ciudad donde vaya a haber tentaciones, pecados en los que pueda alejarme de Dios? Esa es la mente del peregrino. Ah, no, pero la mente del que no es peregrino, ¿cuál es? Estoy cansado ya de Miami. Estoy cansado, en Miami no se gana dinero, en Miami todo es gastadera. Me voy a ir para Las Vegas. Segundo, un peregrino es alguien que no se adapta a la tierra de tránsito donde vive. Primero, un peregrino es alguien que tiene una mente de peregrino. Segundo, un peregrino es alguien que no se adapta a la tierra de tránsito donde vive. Quiero citarle 3 textos, quiero que lo busquen conmigo. Segunda Timoteo 2:4. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 4. Un texto que no pongo en la sala de mi casa porque me da temor ponerlo. Pero recuerdo mucho ese texto. La primera vez que oí este texto ser enseñado fue por el que fue mi pastor, que hoy es mi amado hermano William. A lo mejor ni él se recuerda. Fue una situación que vivimos. Y miren lo que dice este texto, hermano. Este texto es un texto que debes recordar. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo sigue diciendo en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y en esos textos, y especialmente en el primero, hay una clara enseñanza, y el peregrino es alguien que no se adapta al lugar donde vive. Hermanos, el mundo es una inmensa tela de araña. Esta es la explicación de ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. El mundo es una inmensa tela de araña. Y en las telas de arañas hay una sustancia que deja pegado a los insectos para que se queden atrapados de ella. Las arañas, sabiamente, en esa tela de araña es pegajosa. Pegajosa. Y entonces, por eso es que cuando tú la tocas en las manos, tienes que lavártelas, no la puedes quitar fácilmente. Hagan el intento para que vean. Y esa tela de araña tiene el arte de que el insecto llega y se queda atrapado en ella porque tiene una sustancia que lo deja pegado. Y la araña hace así, va lentamente, tranquilita, taca, taca.
porque ella sabe que ahí está ya la comida garantizada. El mundo es una inmensa tela de araña. Y si tú juegas con el mundo, te quedarás enredado y atrapado. Por tanto, el cristiano es alguien que como peregrino entiende en su mente esa peligrosa realidad y sabe que hoy puede ser un hombre y una mujer fervoroso, pero mañana se le puede estar frío como un témpano de hielo. El cristiano es alguien que sabe esa realidad y por lo tanto le huye al mundo. No coquetea con el mundo. Huye al mundo. Lo que el apóstol Pedro quiere transmitirnos en este texto es que un extranjero y peregrino es alguien que no se instala. Es como cuando usted va a un hotel, uno acomoda las cosas que están en ese hotel para que sean lo más asequiblemente posible, pero no se instala como si fuera a vivir en el hotel. No comienzas a pintar la habitación. ¿Alguien aquí ha pintado alguna habitación de hotel? No comienza a decorar la habitación, sino que simplemente acomodas las cosas para que estén lo más asequible posible. Esa es la mente del peregrino, esa es la mentalidad que Pedro quiere transmitirnos. El creyente no se instala en este mundo. El creyente, sus planes no están regidos por el acá y por el ahora. Y si organiza algo en su vida, ese peregrinaje está dominado por su ciudadanía eterna. ¿Qué queremos decir con esto, hermano? Bueno, mi hermano, que si tú estás cursando una carrera universitaria, por ejemplo, para traer ejemplos prácticos, lo hagas sabiendo que ese no es tu destino. Que ser universitario hoy no es el objetivo supremo de tu vida. Y por tanto, ese plan va a glorificar a Dios en tu vida en la medida que ese objetivo sea para la gloria de Dios. No le sigas diciendo a tu muchacho que estudie para que sea alguien en la vida. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No se estudia para ser alguien en la vida. Eso es una mentira del diablo. Se estudia para comer mientras estás de tránsito. No sigamos con esa mentalidad de que los propósitos de la vida son todo nuestro plan. Eso es una gran mentira del diablo. Eso el diablo está todo el tiempo tratando de insinuarlo para que se te olvide cuál es tu destino eterno. Ojalá y mis hijos no sean universitarios, pero sean cristianos. No vivimos para eso. Nuestros planes, nuestro destino eterno no es ese. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa? ¿Están siguiendo? Y el mundo pasa. Y sus deseos también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto es un axioma. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, dígame si eso no es verdad. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pasará tu fortuna, pasará tu Tesla, pasarán tus planes. Todos pasarán. Y cuando logres aquello que era tu propósito, te darás cuenta que eso no llena tu corazón, no llena tu alma, no produce nada. Ahora mismo me sabía el nombre de él, pero ya se me olvidó. Que murió recientemente, ese pensador, que era ateo hasta la máxima expresión, que era minusválido. Steve Hawking, él decía, al final de su vida decía, me he dado cuenta que en una casa grande y en una chiquita se vive igual. La misma desesperación,
el mismo desasosiego y la misma ansiedad. Me he dado cuenta que puedes tener 700 millones de dólares en el banco y te comerás el mismo hot dog. Te alcanzará para lo mismo. Porque nada, dice él, sin buscar a Cristo, probablemente en el infierno hoy, nada de lo que tengo produce en mí ninguna felicidad. Ninguna. No sigas pensando que el hacerte millonario te hará más feliz. Eso es mentira. Es mentira. Y te acordarás de mis palabras si algún día Dios te concede hacerte millonario. Segundo lugar, hermanos, veamos cuál es la batalla del peregrino. El apóstol Pedro sigue diciendo que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice John MacArthur, a pesar de que la regeneración produce nueva disposición con anhelos santos, esa fuerza de nueva vida se mantiene encarcelada dentro de la antigua carne humana no redimida, lo que precipita una batalla continua entre el espíritu y la carne. Sin embargo, los creyentes ya no son esclavos de la injusticia y el pecado ya no es su amo. ¿Qué está diciendo este hombre? Hermanos, que en el interior de cada cristiano se presenta una batalla. Y cada creyente tiene en su interior una batalla ardua, a muerte, sangrienta, contra nuestra naturaleza pecadora. Contra eso que Pedro dice que son los deseos carnales que batallan contra el alma. John Owen le llamaba a los deseos carnales que batallan contra el alma esa lucha entre el alma regenerada y nuestra antigua naturaleza pecaminosa. ¿Cómo le llamaba Owen? La mortificación del pecado. La mortificación del pecado. Así que podemos decir que hemos encontrado al enemigo. ¡Wow! ¡Hurra! Encontramos al enemigo. Somos nosotros mismos. O como dijera otro cristiano, Dios me fortalece para sobrellevarme a mí mismo la más pesada de todas las cargas. Yo mismo soy la más pesada de todas las cargas que tengo que cargar en este mundo. Piense conmigo si no es así. Chris Lungar comienza su excelente libro titulado El enemigo que llevamos dentro. Un libro que también estuve revisando mucho esta semana y quiero recomendárselo, hermano. No está en ningún lado. Pero el pastor Joel lo va a traducir, me dijo. Un excelente libro. Chris Lungar toma la obra maestra de John Owen, la mortificación del pecado, y la contemporaniza, o sea, la pone en nuestros tiempos. Miren cómo comienza Chris Lungar su libro. Oigan, no se cansen todavía. Todo lo que quería hacer era dar una sorpresa a mi esposa. Desde que nos mudamos a nuestra nueva casa, hace casi un año, la puerta del refrigerador ha estado del lado incorrecto. O sea, es como cuando tú pones un refrigerador y te das cuenta que la puerta choca con la pared. He pospuesto mover la puerta por mi torpeza con las cosas mecánicas una pila de veces. Pero este jueves por la tarde, mientras mi esposa estaba en el trabajo, me dediqué a redimirme a mí mismo y a poner manos a la obra. Iba por la mitad del trabajo. Tenía las puertas del refrigerador y del congelador desmontadas en el piso y quería colocarlas rápidamente de nuevo para que cuando ella llegara se topara con la sorpresa. Estaba en el momento crucial de cambiar las bisagras del lado derecho al lado izquierdo del refrigerador cuando me di cuenta que cada bisagra estaba sujeta por 2 tornillos de cabeza hexagonal. 2 viles y miserables tornillos de cabeza hexagonal. ¿Por qué no pudieron poner tornillos normales? Solo hay una herramienta en el universo que puede quitar sin dañar un tornillo de cabeza hexagonal, y es una llave de cubo hexagonal. Y yo no tengo llave de cubo. En ese preciso instante
mis 3 adorables niños decidieron montar un espectáculo de rivalidad fraternal justo en medio de mi angustia, o sea, una fajazón. Perdí los estribos, me descargué sobre ellos, me miraba como si fueran un monstruo de Alfa Centauro mientras le vociferaba a mis hermosos niños. Vieron mi rostro enrojecido y retorcido gritando a mis encantadores niños, y en el instante me apercibí de que estaba haciendo algo malo y me detuve y les pedí perdón. Así es. Incorrecto si pensaste eso. Algo había tomado control de mí. Era como si un extraterrestre hubiera invadido mi cuerpo y me estuviera forzando a hacer su voluntad. Y pasó bastante tiempo en que recobré la sanidad y mi conciencia y les pedí perdón. Hermanos, la realidad es que tenemos un enemigo dentro. Esos deseos que batallan contra el alma están dentro de nosotros. Quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 7, versos 21 al 23. Romanos capítulo 7, 21 al 23. Y les doy un tip para los hermanos que quieren tener textos rápidos en la Biblia cuando alguien le pregunta. Romanos 7, cada vez que alguien te hable de cómo funciona el pecado en los cristianos, tú piensas en Romanos 7. Oye, no pienses más nada, Romanos 7. Ese es el texto que hay que pensar. Pablo abre su corazón y habla el corazón de todos los cristianos. No el de Pablo solo, el de todos. Y miren lo que Pablo dice en Romanos 7, solo les leo 21 al 23, ustedes pueden leerlo completo en la casa. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, todos los cristianos, hermanos, todo, eso no es hipocresía, hermano, mira, eso no es hipocresía, no tampoco eches fuego sobre donde no debes echarlo. Cuando tú te emocionas con la palabra, tú eres un airado, las puertas de refrigerado se quedaron abajo, tus hijos empezaron, pero te emociona la palabra, tú no eres hipócrita. Es que tú tienes en tu interior un deleite en la ley de Dios. Dios lo puso, el Espíritu Santo lo puso en ti. Eso no es hipocresía, eso es la realidad. Pero dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, yo hago algo que mi mente no aprueba. Hermano, eso es increíble. Eso se llama en psiquiatría esquizofrenia. Pero déjenme decirle que en el término exacto de la palabra, el esquizofrénico está aquí en este lugar que da el cuello. Hacemos algo que nuestra mente sabe que no es correcto. ¿Tú no te has topado así? Haciendo algo que tú sabes en tu mente que no es correcto, que estás haciendo algo que está mal. Hermano, ese es el principio del pecado. Uno no peca siempre por desconocimiento. Uno conoce el pecado. Uno no peca por desconocimiento. Y hay al menos 4 realidades que yo quiero que te lleves a la casa de esos deseos carnales que batallan contra el alma. En primer lugar, mi hermano, el pecado que vive en nosotros es una ley. No sigas disminuyéndolo. No pienses que el pecado es demasiado ligero. No, el pecado es una ley. Por tanto, esto habla del poder, de la represión, del control que el pecado quiere hacer en tu vida. En segundo lugar, el pecado lo llevas dentro. Esa ley está dentro de ti. No sigas echándole la culpa a algo externo. Les voy a decir algo más. Les parecerá un atrevimiento, pero es así. Yo creo que muchísimo del sobreénfasis en la persona de Satanás que hay en el evangelismo moderno es parte de librarnos de la responsabilidad nosotros. Y a Satanás le encanta eso, ¿saben? O sea, es como Fidel en Cuba. Todos los problemas de Cuba son el imperialismo. Es otro. Yo no tengo responsabilidad. No tengo. En Cuba, Fidel decía que hasta que los campos no se cultivaban, era el imperialismo. Y uno decía, pero ¿qué está pasando entonces
Hay una manguerita abajo que llega a Cuba, a los campos de Cuba. Bueno, muchos evangélicos modernos, todo lo que pasa, todos sus errores, todos sus pecados, no sus errores, todos sus pecados se lo achacan al diablo. ¿Y qué pasa con eso? Que se libran de responsabilidad personal. ¿Y qué pasa con eso? Que no hay una lucha personal con sus pecados. ¿Y qué pasa con eso? Que confían en sus propios corazones. Entonces, quedan sin culpa, quedan también sin solución, porque no hay una lucha real con el pecado. El creyente debe entender que su corazón es engañoso más que todas las cosas, que hay un deseo que se opone a la ley de Dios que está dentro de él en su naturaleza pecaminosa, y que esa realidad debe hacernos entender que no debemos confiar en nosotros mismos. No debes confiar en ti mismo. Cada vez que confías en ti mismo, pecas contra Dios. Entender que no debemos confiar en nuestros propios deseos. Entender que no podemos confiar en nuestras opiniones. Entender que no podemos confiar en nuestras decisiones. ¿Qué es lo que hace un creyente? Que no confía en sí mismo, que no confía en sus decisiones, que no confía en sus emociones. Pide consejo. No se mete en lugares, no, yo soy fuerte, no, yo soy lo suficientemente fuerte como para resistir eso. No, mi hermano, tú no eres lo suficientemente fuerte, ninguno lo somos. No coquetees con la tentación. Y eso lo entendió José perfectamente. Salió corriendo delante de la esposa de Potifar. Corriendo. No se puso en ese momento a decirle, no, te voy a predicar el evangelio. Él desnudo, pero yo te voy a predicar el evangelio ahora. No. Es correr, es huir lo que hay que hacer. Huir. Porque José y todos los peregrinos debemos entender que tenemos un enemigo dentro. Tercer lugar, hallamos esta ley cuando estamos en nuestro mejor momento. A veces pensamos que porque estamos en la iglesia, este es nuestro mejor momento, y por lo tanto podemos refrescar nuestras mentes. No, mi hermano, puede ponerse sobre ti una raíz de orgullo. Puede ponerse sobre mí. Yo tengo un peligro claro. ¿Y cuál es el peligro claro? Que cuando yo me baje de este púlpito ahora, a pesar de mi ronquera y de todo, ustedes se me acerquen y me digan, ay, tremendo sermón, ay, qué bueno sermón. No me lo digan. No, porque yo soy orgulloso. Porque yo estoy luchando con mi orgullo. Tengo dentro de mí un enemigo que tengo que tratar con él. Y en último lugar, hermanos, describiendo este enemigo, esta ley nunca descansa. Está con nosotros siempre. Y esa ley es la que te hace tener sueño en el sermón. Miren qué interesante. Tú estás delante de un sermón de uno de los pastores de esta iglesia o de un estelar. Y tú estás así, cabeceando. Que te ponga un partido de fútbol. A momento. O una comida sabrosa para los comelones. O haces así y enseguida el sueño se olvida. Ese es el enemigo que tú tienes dentro, que te hace estar soñoliento para las cosas de Dios. Somnoliento, las dos palabras se pueden usar. Que te hace estar somnoliento cuando las cosas de Dios vienen a tu alma. Ese es el enemigo que tienes dentro. Por lo tanto, te hace estar somnoliento y distraído cuando vas a orar por las mañanas. Te hace ser avaro y ambicioso cuando vas a diezmar. Oye, hermano, yo no sé si a ustedes les pasa esto. Quizás yo tenga más problemas que ustedes. Pero yo cuando voy a hacer mi cheque de las ofrendas, siempre digo, estoy corto, estoy flojo. Pero mi mano sigue escribiendo. Y hoy mismo, hermano, de verdad, hoy mismo, yo estaba ahí y hermanos amados, me vino un pensamiento. Yo quería poner una cifra que no era la que tenía que hacerle, que no es la que tenía fijada. Pero gracias al Señor, el Señor me dijo en ese momento, en mi mente,
Me acordé de aquel texto que dice, cada cual dé como propuso en su corazón. Yo lo propuse. ¿Por qué ahora mi mano no va a escribir lo que yo propuse en mi corazón? Hermano, nosotros tenemos que luchar con los deseos que batallan con nuestra alma. Eso es una ley que nunca descansa. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hay una lucha, es un combate en nosotros entre dos poderes que manifiestan dos opuestos sentimientos entre nosotros. Estamos como Pinocho. ¿Se acuerdan los muñequitos de Pinocho? La conciencia buena y la mala. Pero esos poderes están dentro de nosotros. El campo de batalla está dentro de nosotros. La carne, a lo que Pedro le llama esos deseos pecaminosos, y nuestras almas regeneradas. La expresión deseos carnales no se limita a inmoralidad sexual. Nosotros a veces leemos en la Escritura y piensan, no, yo no tengo inmoralidad sexual. No, Pedro está refiriéndose a todos esos deseos, a ese enemigo que llevas dentro, a ese pecado remanente que es toda nuestra naturaleza pecaminosa. Manifiestas son las obras de la carne. Dice Pablo que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Nos parece raro porque nosotros tenemos clasificaciones de pecado. Nosotros, obviamente, ninguno aquí somos inspirados, por eso tenemos este problemita. ¿Cuál es el problemita de nosotros? Que para nosotros el adulterio, la fornicación es gravísimo. Y es gravísimo de verdad. Pero el problema no es que el adulterio y la fornicación sea gravísimo. El problema es que los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las envidias, las borracheras, las orgías y todas esas cosas semejantes, yo estoy leyendo el texto, son iguales de malas. Hermanos, cuando Pedro dice que esos deseos carnales batallan contra el alma, es una expresión fuerte que significa que hay dentro de nosotros una campaña militar de largo alcance. Es como una guerra que dura toda la vida. La imagen es la de un ejército de terroristas que tienen una búsqueda interna con el objetivo de destruir, de conquistar el alma del creyente. Antes de la conversión, todos los pecadores viven bajo el dominio de sus deseos carnales. Por lo tanto, un inconverso tiene esta batalla. Hermano, examina esto en tu corazón, porque esto es parte esencial del autoexamen cristiano. Owen, como los puritanos, nos enseñaron esto de manera magistral. Y esta batalla es un claro ejemplo, es una clara evidencia de que la regeneración está en tu corazón. ¿Cuál es? Que tú no estás en tu alma solidarizando con el pecado, tú estás luchando contra él. Esa batalla es claramente la obra de la regeneración del Espíritu Santo, porque los inconversos no tienen esa batalla. ¿Qué es lo que le hace a un inconverso no cometer un pecado? Que otros lo vean. El contexto social donde vive o las consecuencias que ese pecado puede tener sobre él. Hermano amado, los cristianos no son esas las motivaciones para no pecar. Las motivaciones de los creyentes para no pecar es la gloria de Dios. El creyente no peca no porque le vayan a ver o no le vayan a ver. El creyente no peca no porque esto tenga mayores consecuencias que otras. El creyente no peca o no practica el pecado o no vive en el pecado o lucha con sus pecados porque vive para la gloria de Dios. Eso lo dijo Pablo en 1 Corintios 9:27. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No vaya a ser que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¡Wow! ¿El apóstol Pablo? Sí, el apóstol Pablo, no se asusten. Aquí Superman no hay nadie.
Y yo veo predicadores modernos que piensan que están más allá del pecado, que son más fuertes que su pecado que tienen dentro. No, dice Pablo, yo no tomo el pecado a la ligera, yo golpeo el pecado. Yo estoy en una guerra porque yo tengo miedo de estar hoy en este púlpito siendo heraldo y mañana ser un apóstata. Yo tengo miedo de eso. Por lo tanto, yo lucho, yo no me duermo, dice el apóstol Pablo. Segunda a los Corintios 7:1, así que hermanos amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si nosotros tenemos claro que la carne obra por medio del engaño y que su blanco primario es la mente del cristiano, las grandes herramientas de la mente para poder luchar contra la carne, ¿cuáles son? Porque en nosotros hay una lucha, hermano. Es una lucha entre esa alma regenerada, esa mente regenerada y el pecado remanente. Entonces nosotros tenemos que aprender a dejar de darle comida y armas y fusiles al enemigo. Pero tenemos también que aprender a armar en nuestro ejército. Ese es el principio de la batalla. El principio de la batalla es: no sigas dándole comida a tu pecado. No sigas dándole comida a tu pecado. Y ahí vemos cristianos piadosos, hermanos, que me dicen, que me han dicho, amigos, hermanos míos, que me han dicho, hermano, yo fui borracho en mi vida antes de Cristo, por lo tanto yo no paso por el frente de una licorería. Miren el ejemplo tan sencillo. Yo no paso por el frente de una licorería porque yo era un borracho antes de Cristo. Y algún otro pudiera decir, ay, pero qué legalista. No. Él está luchando por no darle combustible a su enemigo. No, esa es su lucha con su pecado. Por lo tanto, el cristiano tiene bien clasificados sus pecados. Es una lista clara de cuáles son esos pecados que están batallando contra su alma y el cristiano no suple para ellos. Pero el cristiano también es alguien que alimenta su mente regenerada. ¿Cómo se alimenta el alma regenerada, hermano? A través de lo que los puritanos llamaban la meditación en la palabra y la oración. No es muy complejo. No es un tratado de teología. ¿Cómo alimentamos nuestra alma regenerada? Medita en la palabra y ora. Esos medios privados de gracia. Mi hermano amado, mi hermana, no sigas descuidando tus devocionales. No sigas descuidando tu devocional. Si estás descuidando tus devocionales diarios, estás en grave peligro. Si pasan los días sin meditar en la palabra y orar, estás en peligro. Los puritanos le llamaban a la meditación el deber supremo de los peregrinos. En esa meditación y oración comparamos nuestros corazones con la palabra, con las escrituras. Y nosotros comparamos nuestras vidas con lo que el creyente lee en su Biblia. Y ahora les voy a enseñar cómo hacer eso. Miren, ustedes pueden decir, yo estoy haciendo mi devocional. Esto yo lo he compartido mucho con los jóvenes. Pero ¿cómo yo hacer que esa lectura de la palabra sea meditada en mi corazón? Porque tú puedes leer la Biblia y es como si no la leíste. ¿Cómo hacer que la lectura de la palabra llegue a tu alma? Hay al menos 3 cosas que podemos hacer. En primer lugar, mediten de Dios con Dios. Miren las frases. Medita de Dios con Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando tú vayas a la palabra, hermano, llena tu mente de la grandeza, la gloria, la majestad, el amor, la belleza y la bondad de Dios. Tú llegas al salmo que te tocó hoy. Yo sé que hay un hermano en esta iglesia que sabe lo que estoy diciendo. Salmo 85. Y tú ves en ese salmo y tú dices, ¡wow! ¡Qué impresionante es mi Dios! Ese Dios que ha trazado un plan de salvación desde la eternidad para mí.
Un plan que no entendía completamente ni el salmista que lo escribió, pero lo escribió. Y tú quedas impresionado con la grandeza de Dios en ese salmo que hoy te tocó leer. Segundo, medita en la palabra con la palabra. Que tu lectura de la Biblia sea una verdadera búsqueda donde tú compares tu voluntad con la voluntad que se presenta en la palabra. Tú vas a la palabra con el anhelo de corregir tu vida. Les voy a hacer un ejercicio. Vamos todos ahora a buscar, son las 1:03. Vamos todos ahora a buscar el Salmo 1. Vamos a hacer el ejercicio. Hoy comenzaste tus devocionales con el libro de los Salmos y te toca el Salmo 1. Te levantaste de la cama por la mañana, oraste, le dijiste al Señor, gracias Señor por este nuevo día, por este día en que yo respiro, toco la carne y estoy vivo, por lo tanto Dios me sostuvo durante la madrugada, abro la ventana, como yo la abro, hoy la abrimos y le dije, Janet, qué vista más hermosa se ve así atrás, de verdad. Y ves el sol ese radiante y tú dices, Señor, qué día más hermoso tú me has regalado. Yo no me merezco esto, pero tú me lo regalas. Oraste y te tocó el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Paras ahí y tú dices, con tus ojitos abiertos, no te preocupes. Señor, yo quiero ser ese varón. Yo quiero que cuando alguien me aconseje hacer lo malo, yo no hacerlo. Ayúdame a ser ese varón que es feliz, feliz, feliz. Ni estuvo en camino de pecadores. Señor, yo el otro día me dejé guiar porque un amiguito mío me sacó para acá, pero yo no quiero hacer eso más. Ayúdame a tener la fortaleza para no andar con los pecadores. Ni estuvo en silla de escarnecedores. Por lo tanto, yo te pido, Señor, que yo no haga chistes contra mis compañeros de trabajo, que les escarnezca. Ayúdame a que con mi boca yo edifique a los demás. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Señor, tú sabes que a veces me aburre leer tu palabra. Señor, tú sabes quién yo soy. Tú sabes que a veces yo me olvido de leerla. Pero yo quiero tener este principio del salmista. Yo quiero que tu ley sea mi delicia. Ayúdame a hacerlo, Señor. Cambia mi corazón para que tu palabra sea mi delicia. Que yo me pueda deleitar en ella. Hermanos, eso es meditar la palabra. La Biblia no pasa desapercibida para ti. Medita acerca de ti mismo con la palabra. Así que meditar y orar es el alimento de nuestra alma. Medita en Dios con Dios, viendo la grandeza de Dios. Medita en la palabra con la palabra, trayendo los consejos de la palabra a tu vida diaria. Y medita acerca de ti mismo con la palabra. O sea, trayendo tus pecados y confrontándolos con la palabra. En último lugar, hermanos, y ya para terminar, el apóstol Pedro, quiero que lo busquen, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. El peregrino es alguien que tiene una mente de peregrino, el peregrino es alguien que tiene una batalla de peregrino y el peregrino es alguien, en último lugar, que tiene una conducta de peregrino. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Termino, hermanos, casi. No fue muy difícil para Nerón echarle la culpa a los cristianos del incendio a Roma. Eso no fue difícil. Nerón estaba loco por quitarse de arriba a los cristianos. Los cristianos se les acusaba de seguir a Jesús, de seguir a alguien que era considerado por los romanos un sedicioso, que era también considerado por los judíos un falso Mesías, pero que los cristianos vivían transformados por ese que ellos consideraban y que consideramos todos nuestro Rey y Salvador. Así que Nerón aprovechó eso para incendiar Roma y echarle la culpa a los cristianos. Hermanos, los que siguen a Jesús
y viven el principio vital de vida en ellos, entran directamente en confrontación con el sistema llamado mundo. Los valores, los principios de la vida que debemos seguir los cristianos están en confrontación con la vida del mundo. Los peregrinos son aquellos que tienen un estilo de vida que el mundo no comprende, que no se adapta al mundo. Termino, hermanos, este precioso texto donde Pedro nos dice que nuestra conducta impactará al mundo, pero también nuestra conducta será tenida como malhechores delante del mundo, con este testimonio que el pastor John MacArthur pone en su comentario a Primera de Pedro. Miren lo que dice John MacArthur. El mundo está atento a los fallos morales de los cristianos. Esta idea es contada perfectamente por John MacArthur cuando nos habla acerca de este grandísimo testimonio. Un conmovedor ejemplo del siglo XX de cómo una vida santa puede influir en la salvación de los incrédulos viene de un campamento japonés de prisioneros en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Los misioneros estadounidenses Herb y Ruth Klingen y su joven hijo fueron prisioneros japoneses durante 3 años en la Segunda Guerra Mundial. El diario de Herb narra cómo los captores de su familia torturaron, asesinaron y mataron de hambre a muchos reclusos en aquel campamento. En particular, los prisioneros odiaban y temían a un comandante del campamento que se llamaba Konichi. Konichi ejecutó sobre su familia y sus compañeros reclusos toda su furia contra todos los presos en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Konichi halló una manera ingeniosa de abusar más de nosotros, dicen estos misioneros. Aumentó la ración de comida, pero nos dio palay. ¿Alguien sabe qué cosa es palay? O sea, arroz con cáscara. Él les dio mayor cantidad de arroz, pero no les quitaba la cáscara. Comer arroz con cáscara hace que la afilada cáscara del exterior del arroz ocasionaría hemorragia intestinal que nos mataría en horas. No teníamos herramientas para quitar la cáscara y poder hacer manualmente el trabajo. Era casi imposible porque había que machacar el grano al extenderlo con un pesado madero, y así es como se le quita la cáscara al arroz. Solo podíamos sacar algunas cáscaras con nuestras manos y con nuestras uñas. Así que aunque había una buena porción, solo comíamos muy poco. Teníamos 2 opciones: o comernos el arroz a sí mismo y morirnos todos unos días después, o comer solo una poquita porción que podíamos quitarle la cáscara con nuestras manos. Esa era una sentencia de muerte a largo plazo. Sin embargo, la providencia de Dios salvó a los Klingen y a otros en febrero de 1945, cuando las fuerzas aliadas liberaron el campamento donde estaban los prisioneros. Años después, los Klingen se enteraron que a Konichi lo habían encontrado trabajando como guardián de un campo de golf en Manila. Muchos de los represores en la Segunda Guerra Mundial huyeron y se metieron entre la población para evitar el juicio. Lo encontraron. El hombre fue llevado a juicio y ahorcado por crímenes de guerra, pero antes de su ejecución, profesó su conversión al cristianismo. Y miren lo que dijo este hombre: que su conversión había sido gracias al testimonio de unos misioneros cristianos que él había perseguido. Eso eran ellos. Amado hermano, ¿qué queremos decir con esto? Tu testimonio glorifica a Dios en tu vida diaria. Y tu testimonio es una clara evidencia que tú estás dejando ante el mundo. La evidencia de un alma regenerada.
En el día de la visitación que Pedro pone en nuestro texto, que es ese día en que Dios juzgará a todos los hombres, día de redención para unos y día de condenación para otros, Dios será glorificado en ese día por la transformación que Dios ha hecho en el alma de los peregrinos, en aquellos que viven para glorificarle a Él, en aquellos que viven para que Él sea glorificado delante de los hombres. He aquí, hermanos, nuestra gran tarea, la gran tarea de los verdaderos peregrinos. Leo el texto y con esto terminamos. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Que el Señor bendiga su palabra y que su palabra quede en nuestros corazones. Oremos. Padre, gracias por tu redención. Gracias porque tú nos pusiste en este camino. Gracias porque hoy tú nos has hablado a través de tu palabra, has exhortado a nuestros corazones, Padre, que nosotros podamos vivir conforme a esa palabra, que nuestra vida diaria sea marcada por la realidad de que nosotros no tenemos en este mundo un hogar permanente, sino que vivimos para la ciudad celestial. Glorifícate en la vida de cada uno de nosotros, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos seguir batallando esta buena batalla de la fe. En el nombre de Jesucristo, amén.